Se estima que para este año el gobierno dominicano va a estar necesitando aproximadamente 60.000 millones de pesos adicionales a los ya dispuestos en el presupuesto y previsto en el presupuesto. Ese dinero, ¿cómo lo va a conseguir el gobierno? ¿Aumentando los impuestos o asumiendo nuevos préstamos? Mira, en principio yo no estoy tan convencido de que se van a necesitar 60.000 millones de pesos adicionales, porque de alguna manera el gobierno siempre tiene alguna capacidad de rejuego para corregir a lo largo de los meses un problema de desequilibrio que puede haberse generado en los primeros meses. De hecho, en el año 2012, cuando se produjo el déficit fiscal más grande que conoce el país de los años, después de 1989-90, vamos a decir. Eh, el gobierno de Danilo Medina, cuando llegó al poder, inmediatamente comenzó a restringir gastos y logró, no, digamos, de corregirlo. Pero si no hubiera hecho eso, hubiéramos terminado en una situación de déficit enorme. Y de alguna manera se fue atenuando. Yo supongo que de alguna manera eso también ocurrirá ahora. Pero para mí el problema no es lo de esos 60.000 millones de pesos. Y digo que por vía de impuestos las experiencias nos indican que es difícil conseguirlo, que hay que hacer esfuerzo también por vía de los gastos. Pero la experiencia, y vuelvo al tema de ahorita, es que aquí hemos hecho una cantidad enorme de reformas tributarias a lo largo de los años, bueno, la primera gran reforma que se hizo en el año 1992 y después de eso cada 2 o 3 años hemos vuelto a lo mismo y no se ha conseguido el objetivo. Tú decías que eh, los recursos a disposición del fisco han estado subiendo y subiendo, y efectivamente es verdad que han estado subiendo. Pero la propia dinámica económica hace que cuando las variables macroeconómicas van subiendo, cuando el producto sube, independientemente de que el gobierno hiciera nada, fuera o no esa su intención, los ingresos fiscales tienen que subir, porque el sistema impositivo está diseñado de forma tal que si la gente recibe más ingresos, pague más Pague más. impuestos. Si la gente consume más, pague más impuestos. Si consume más artículos suntuarios, pague todavía más impuestos. Y en consecuencia, la lógica es que las recaudaciones fiscales fueran elevándose al menos al mismo ritmo a que sube el Producto Interno Bruto. Lo que yo he dicho que son fallidas las reformas porque las reformas se han hecho no con la idea de que suban las recaudaciones a la par que el producto, sino que suban más. Y la realidad es que los datos dicen que no han subido más. Eh, la verdad que las posibilidades de lograr incrementos sustanciales por vía de aumento de impuestos son cada día más Más difíciles. difíciles. Por tanto, el gobierno entonces debe seguir recurriendo al endeudamiento. No, no Hay, necesariamente. ya, que Creo que sí hay que insistir en el tema de la racionalización de los incentivos. Yo no estoy de acuerdo con exoneraciones, por ejemplo, del impuesto sobre la renta a nadie. La función de todo Estado debe ser promover que los inversionistas produzcan y ganen dinero, pero tú el que gana dinero debe pagar impuestos sobre la renta. Ese tipo de cosas habría que comenzar a revisarlo, eso hay que comenzar a eliminarlo. También hay que seguir insistiendo en mecanismos para mejorar, para evitar la evasión y para mejorar la administración tributaria. Y hay otras cosas que hay que hacer, porque
digamos que una reforma fiscal no se puede limitar nada más que a ver la cosa desde el punto de vista de los impuestos. Pero creo que hay mucha satisfacción de parte del gobierno en el sentido del esfuerzo que ha hecho la gestión impositiva en la reducción de la evasión fiscal. Sí, debería estar satisfecho tomando en cuenta que en realidad las recaudaciones fiscales, como tú decías, aumentan cada año y en adición, es decir, las evaluaciones internacionales dicen que la administración tributaria dominicana es muy moderna, muy eficiente. Muy eficiente. Lo muy que hemos eficiente. visto es incluso en los últimos informes que ha ofrecido la Dirección General de Impuesto Interno, es que los ingresos que recibe están por encima de las previsiones hechas para el año. Hasta ahora. En algunos años, en algunos. No siempre es así. Aunque las previsiones se hacen también sobre la base de una serie de supuestos Sí. que a veces van cambiando. Por ejemplo, nadie se imaginó, por ejemplo, al principio del 2014, la caída del precio del petróleo en la magnitud, luego algo parecido con los precios del oro y así por el estilo, ¿no? Pero bien, hay algunos años en que aumente por encima de las previsiones, pero en los últimos 2 años no ha sido así. Ya. Ni siquiera este año no han estado alcanzando las previsiones. Obviamente hay muchas otras cosas que racionalizar. Te voy a decir, por ejemplo, en este país se ha hecho una costumbre. Nosotros, tú y yo, y miles de personas en este país, por ejemplo, luchamos para que se dispusiera un 4% del PIB para la educación. Para la educación. Sí. Eso no es algo que salió así por ocurrir, porque se le ocurrió a alguien, sino porque no confiábamos en que los gobiernos, motus propios, iban a asignar los recursos que necesitaba el sistema educativo y luchamos para tratar de imponerle una camisa de fuerza para que asignara recursos a la educación. A la educación. ¿Qué pasó? Que a partir de ahí comenzaron grupos de presión a asignarse porcentaje del PIB o porcentaje del presupuesto, y ahora mismo llegamos a una situación en que si el gobierno cumpliera todas las leyes que disponen que hay que darle tanto a fulano, que hay que darle tanto a mengano. No, pero esas asignaciones son previas al 4%. Por ejemplo, en el caso de la justicia, es previo al 4%. En el caso de los partidos políticos es previo al 4%. No, que no. Lo único que era previo al 4% fue el 5% para la UAS. Pero después, recuerda que el 4% para educación viene de 1997. Eso fue la ley de educación. La ley de educación. Fue ahí donde se aprobó. Lo que pasa es que nunca se aplicó. Después vinieron los de la justicia, los de los partidos, los de la Junta, incluso los de los municipios. Que es un 10%. Exacto, que es algo que uno pudiera considerar justo siempre que vaya acompañado no solo de transferencia de recursos, sino transferencia también de mayores responsabilidades. Compromisos, claro, exacto, con las compromisos, ¿no? Muy bien. Pero vamos a ver, Isidoro, yo quisiera... Entonces, ese tipo de cosas tiene que ser corregido. Yo no veo la posibilidad de que el país tenga cierta capacidad de manejo fiscal bien y además cumpliendo las leyes si esas cosas no se corrigen. Ahora, por ejemplo, se está reclamando un 5% para el sector salud. Eso sería una locura. Sería una aprobar locura, eso. Pero tú te imaginas que con una carga tributaria del 14% que tenemos, se ponga obligatoriamente 4% para educación, es más, 5% para educación, porque el 4% es para la educación preuniversitaria. Media, sí. Entonces, vamos a decir, 5% para educación y 5% para salud. Y si tú tomas los compromisos de la deuda externa, de la deuda pública, de la deuda pública dominicana, ahí se fue todo. Se va. Es decir, no habría nada que... No, entonces, aparte de una... y la policía, ¿y qué hacemos con la seguridad ciudadana y la justicia? Y una cantidad de empleados
que tiene el Estado dominicano, que está cercana a los 700.000 empleados. Bueno, Que ahí educación y salud son los que tienen los mayores componentes. sí. Pero bueno, en un momento retornamos para hablar del aspecto particular de la reducción del gasto importante que tiene la administración del presidente Danilo Medina en el periodo 2016-2020.